Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a explicar el artículo Childhood Histoplasmosis in Colombia, Clinical and Laboratory Observations of 45 Patients, en la materia de investigación clínica con la profesora doctora Camargo Hernández Gabriela, con las integrantes Reyes Muñoz Arlet Paulina y Preciado Cabrera Tania Berenice. En introducción tenemos que la histoplasmosis es una enfermedad causada por el hongo Histoplasma capsulatum. Esta es una infección oportunista en individuos con una disfunción inmunológica celular innata o adquirida, que puede ser causada por factores adquiridos o iatrogénicos. Como tal, las formas clínicas de la histoplasmosis varían según en el grupo de edad, y es por eso que en este artículo se enfocan más a los pacientes pediátricos. En los lactantes, por ejemplo, predomina la forma diseminada progresiva aguda. En los niños de edad escolar, la forma clínica más común es la enfermedad pulmonar aguda, y en los escolares y niños mayores, la presentación clínica más frecuente, es la forma subaguda. El objetivo como tal de este artículo es lograr diagnósticos más precisos de este trastorno en niños, quienes no siempre presentan los signos y síntomas esperados debido a variaciones en las manifestaciones de la micosis entre pacientes. Entrando un poco más a lo que es material y métodos, se realizó un estudio retrospectivo durante el periodo de 1984 y 2010. Este fue basado en datos derivados en la encuesta nacional colombiana de histoplasmosis. Se analizó a 45 pacientes colombianos menores de 17 años con diagnóstico microbiológico y o serológico de histoplasmosis. En este se recreó una base de datos en la cual contenía información demográfica, factores de riesgo, anormalidades clínicas y radiografías pulmonares. Al mismo tiempo se tomó en cuenta la afectación de la médula ósea, manifestaciones sistémicas, síntomas respiratorios, constitucionales y alteraciones gastrointestinales, donde también en esta misma base de datos se incluyó el tratamiento antifúngico prescrito. Mediante todo esto, se creó un diagnóstico probable mediante el aislamiento del hongo en el cultivo. Para pacientes inmunocompetentes, se hizo que la reactividad a histoplasma tiene que ser con títulos séricos, además de la presencia en suero de bandas de persipitina en el ágid y exposición ambiental o afectados por brote. En cuanto a los pacientes con anomalías inmunitarias, sería más como la infección de VIH, desnutrición y malignidad hematológica, además de presencia en suero de bandas de persipitina en el ágid. Se hizo un análisis estadístico realizado con EPIDAT 3.1, STATA 8.0 en el software EYE Project 3.2.3. Todos estos datos se recopilaron utilizando Microsoft Excel. En este análisis se hizo dos análisis diferentes. Un análisis descriptivo de las variables utilizadas en las medias por las frecuencias de las medidas de tendencia central, además de un análisis variado que se hizo entre grupos con el objetivo de estimar la razón de prevalencia con un nivel de confianza del 95%. Estos grupos fueron la edad y los síntomas agrupados. También se realizó un análisis descriptivo multivariante con análisis de correspondencias múltiples para observar las posibles relaciones entre las variables seleccionadas y obtener las dimensiones que mejor representen todas las variables. Al mismo tiempo, se llegó a los criterios de histoplasma, lo cual daba sus definiciones, y se crearon tres. El primero fue la presencia de signos y síntomas de irritación meningia, la presencia de líquido cefalorraquídeo de bandas de precipitina en la prueba ágid y el aislamiento en cultivo de histoplasma capsulatum del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a resultados, tenemos que de los 45 pacientes que participaron en esta investigación, 27 eran hombres y 18 eran mujeres, de los cuales, 11 eran bebés, 9 eran preescolares, 13 eran escolares y 12 eran niños mayores. Se identificaron a 27 pacientes con factores de riesgos, 10 con malnutrición, 9 con exposición ambiental, 4 con SIDA y 4 con alguna presencia de tumores. Los 18 restantes no se detectaron ningún factor de riesgo. Se hicieron radiografías de pulmón, en donde los análisis de 26 radiografías
revelaron anomalías en 18 pacientes, mientras que los 8 restantes eran normales. 8 de ellos tenían infiltrados, 4 tenían infiltrados que coexisten con calcificaciones, 3 de ellos infiltrados que coexisten con calcificaciones y cavitaciones, uno con nódulos, otro con nódulos calcificados y otro con calcificaciones. También se demostraron las manifestaciones más comunes, las cuales de los 45 pacientes predominaron en 34 la fiebre, 17 con tos y síntomas constitucionales, 16 con dolor de cabeza, 15 con hipertrofia de ganglios linfáticos, 14 con vómito, 11 hepatoesplenomegalia, 8 con convulsiones y 12 con otros signos. También se identificaron la afectación meningia. De 29 de los 45 niños presentaron histoplasmosis progresiva diseminada con afectación de órganos extrapulmonares, incluidos 14 pacientes con infecciones que afectaron al sistema nervioso central. En cuanto a las pruebas serológicas, se hicieron varias pruebas. Una, por ejemplo, fue la de líquido cefalorraquídeo, en la que se les hicieron a 39 pacientes y 37 resultaron positivos ante la prueba. Otra fue como la fijación del complemento, en donde se les hicieron a 45 pacientes, de los cuales 36 dieron positivo. Y la última, hicieron un cultivo de histoplasma capsulatum a 25 pacientes, de los cuales 20 resultaron positivos. También se hicieron las categorías según el grupo de edad y los signos y síntomas. Por ejemplo, en esta tabla de abajito, muestra la histoplasmosis en niños y su correlación entre los síndromes asociados a su edad. Por ejemplo, los síntomas gastrointestinales y constitucionales comparten asociación con los niños mayores y en edad preescolar. Se evidenció una fuerte asociación entre niños en edad escolar y anomalías neurológicas. Las manifestaciones sistémicas y la afectación de la médula ósea se asocian con los bebés, mientras que los síntomas respiratorios estaban presentes en los niños mayores, en edad escolar y en edad preescolar. La tabla de un lado hace referencia al PCR para detectar estas categorías que les acabo de mencionar. Y en cuanto a sus tratamientos, 35 de los 45 pacientes recibieron tratamiento antimicótico. Entre estos pacientes, 4 pacientes con ITZ, 9 pacientes con ANFO-B y 7 pacientes con ANFO-B más ITZ secuencial. Para la discusión, se observaron que no hay diferencias según el sexo o la edad. Se identificaron otros factores de riesgo, como pueden ser los relacionados con la exposición a hongos, que predominó un 33%, el SIDA concomitante, que predominaron un 15%, y encontraron también infiltrados pulmonares. La presencia regular de infiltrados pulmonares en los resultados de rayos X observada aquí ha sido descrita por algunos autores y otros han informado de frecuencias más bajas. También en cuanto a afectación de médula ósea, la afectación es frecuente en los lactantes, lo que probablemente se deba a la inmadurez de la respuesta inmunitaria por medio de las células. También se tomó en cuenta que el tratamiento de la histoplasmosis en niños indica que la fiebre estaba presente en el 74% y la tos en el 57% de los pacientes. Hubo una forma clínica común, la cual fue la enfermedad diseminada progresiva, que se dio en el 64% de los casos. Involucró el sistema nervioso central en hasta un 48% de los pacientes, pero en otros estudios han informado frecuencias mucho más bajas, del 12 a 22%. La mayoría de estos pacientes fueron diagnosticados con tuberculosis debido a la similitud de los estudios. Esto aumenta la mortalidad en un 15% y un desarrollo de secuelas por tratamiento erróneo a un 99%. En las personas en las cuales se involucra el sistema nervioso central, se recomienda que se hagan regularmente estudios de hongos para el líquido cefalorraquídeo.
Y ya mediante todo esto se llegó a la conclusión de que el diagnóstico oportuno de histoplasmosis es de vital importancia. Normalmente es frecuente la fiebre, anorexia, astenia y adinamia, donde también hay afectación en la médula ósea en lactantes. Hay anomalía radiológica común, la cual es infiltrados pulmonares, y hay un factor de riesgo relevante, el cual es la desnutrición. Y al mismo tiempo se encuentra una alteración frecuente del sistema nervioso central en edad escolar. Por lo tanto, sí es muy importante, puesto que ya vimos que la mortalidad sí es un poco alta, y si se sigue confundiendo con tuberculosis, es muy probable de que siga aumentando esta tasa. Y estas son las referencias tomadas, y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.